Buenas noches, Chuy. Buenos días, Rui. Presente como siempre. Déjeme aceptar a sus demás compañeros para que, Buenos días, Chuy. Buenos días, Ricardo. ¿Se le llegó a mi trabajo, el reporte? No revisé, Maldonado, porque hasta ayer, todo el fin de semana estuvo la plataforma Moodle, como que se Para cayó. entregar. Ajá. Y cuando yo quería incorporarme me decía error. Entonces, de todos modos, los que no me entregaron una tarea esta semana la voy a habilitar porque hubo muchos casos Ok. que no la podían subir, ¿va? Va. De tomo la voy a habilitar al rato. Sí, está bien. Ok, bueno, buenos días, chicos. Vamos a iniciar nuestra clase, una clase muy padre, ¿verdad? Una clase que vamos a entender toda esta parte de la conquista de México, pero vas a conocer a una mujer, a una persona que se llamaba La Malinche, cuál fue su postura, cuál fue su desempeño, e incluso vamos a darnos cuenta en qué consistió toda esta parte de la guerra de la conquista, ¿verdad? Con un extranjero, ¿Mande? ¿no? Fue la que ¿Mande? se casó con un extranjero. No te escuché, Rui. Ah, que la Malinche fue la que se casó con un español, ¿no? Ajá, lo vamos a ver ahorita, ¿vale? Pero antes de empezar nuestra clase, te voy a leer el mensaje de los buenos días, ¿verdad? De estos buenos días esta semana que ya estamos por irnos de vacaciones, 2 semanitas para descansar, cargar pilas, ¿verdad? Una semana en la que tienes que echarle las ganas, ¿verdad? No confiarte, ¿ok? Te voy a leer el mensaje de los buenos días. Cuando pensamos en alguien fuerte, imaginamos una persona grande, quizá musculosa y fornida, a quien nada le puede hacer daño. La realidad es que la fuerza de una persona poco tiene que ver con eso. Con el tributo pascual que viviremos la próxima semana, Dios quiere decirnos que la fuerza de una persona se encuentra precisamente en ser vulnerable, en reconocer que no puede todo y que se necesita de Dios. Dios transforma nuestras debilidades en fortalezas, como transformar la cruz de Jesús en resurrección para todos. Ofrezcamos al Señor nuestras debilidades, aquellas que más nos cuesta, para que Él lo convierta en fortaleza para nosotros. ¿Va? Este es el mensaje de los buenos días, chicos. Ponemos como todas las semanas la semana con María Auxiliadora y con Don Bosco para que nos ilumine y nos lleve, ¿verdad? A un camino de tranquilidad y hacernos más fuertes, ¿verdad? Ok, chicos, le estaba comentando a Ricardo, y para que escuchen todos, voy a habilitar la actividad de la semana pasada para que me la entreguen hasta esta semana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estuvo fallando todo el fin la plataforma. Los que la hicieron el jueves o viernes, la alcanzaron a subir el viernes, pues a todo dar. Los que no la alcanzaron a subir el sábado, pues van a tener problemas. Entonces la actividad 20 la voy a habilitar, ¿va? Va a estar en la semana 3 de marzo, y la actividad 21 es la que te voy a dejar a ratito para que la hagas. Está muy sencilla, ¿va? Bueno, déjeme nombrar lista rápido en lo que se comparte pantalla para mostrarte esta parte de quién fue la Malinche, ¿va? Y toda esta guerra que pasó con la conquista, la noche triste, etcétera, ¿verdad? Ok. Está Julieta Bundes. Presente. Ok, Julieta. Aldama Alarios está. Presente. Ceballos está. Sí, aquí estoy. Los Julio Cervantes está. Natalia. Mario está. Anadelia está. Presente. Gustavo Gael está. Presente. Muy bien. Regina Abigail está.
Gómez Cruz está. Presente. Eso es todo. Gutiérrez Loza está. Hernández Navarro está. Presente, Chuy. Es todo. Jiménez Herrera Ana Lucía está. Ana Lucía no está. Está Maldonado. Presente. Maldonado Ricardo está. Mendoza Velasco está. Presente. Dayana está. Michelle Herrera Diego está. Mejor que nunca. Eso es todo, Diego. Naranjo, ¿estás o no está, Naranjo? No, no estoy. Ah, te voy a poner falta por graciosito. No, sí estoy. Presente, presente. Plancarte Nava está. Presente. Eso es todo, Plancarte. Está Fabiola. Está Fabiola, ¿no? Ah, ok. Está Juan Carlos Rocha, está. Está Karime. Karime está. Está Rubalcaba. Sí, Chuy, aquí estoy. Muy bien. Valdés Durán Emilio está. Vázquez Mesa Sofía está. Presente. Velázquez Ramírez. Presente. Velázquez Ramírez está. Paola. Presente. Y el buen Rui. Muy bien, chicos. Yo, Chuy, y yo. Ya, Rui. Ok, chicos. Pongamos atención entonces. Vamos iniciando un tema muy interesante porque de este tema... Uy, me había sacado la conexión. Sí, Ricardo, va. De este tema, chicos, vamos a encontrar cosas nuevas, ¿verdad? Para que pongan mucha atención, ¿ok? Y dice, la conquista de México. La Malinche y las alianzas de los españoles con los pueblos indígenas, ¿ok? ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, Chuy. Sí, Chuy. Ok. Es que como que me estaba marcando que no. Bueno, la Malinche y sus alianzas con los españoles, con los pueblos indígenas. En abril de 1519 llegó a las costas de actual Veracruz la expedición de los conquistadores españoles, encabezada por Hernán Cortés. Estaba integrada por aproximadamente 530 soldados, 15 caballos, 12 arqueduces y 14 cañones. 2 años después logró vencer a los mexicas, el imperio más poderoso de Mesoamérica. La victoria de unos pocos españoles se debió sobre todo a las alianzas que tejieron con los enemigos de los mexicas, quienes los ayudaron a vencerlos y después a conquistar muchas otras regiones de lo que se convertiría en la Nueva España. Bueno, llega Hernán Cortés en 1519, ¿verdad? Llega a las costas de Veracruz, llega con soldados, llega con una visión de querer conquistar, de querer más bien qué encontrar en esas tierras, ¿verdad? Entonces, pues como iba con algo de soldados, pues empezó esta parte de la disputa. Muchos de los tlaxcaltecas y de las civilizaciones antiguas, especialmente, se aliaron con ellos para poder derrotar a los mexicas, ¿verdad? Entonces, la mayoría de esas civilizaciones, chicos, tenían miedo que les hicieran algo. Entonces, ellos se aliaron con Hernán Cortés, y destruyen a los imperios más poderosos. En su entonces eran los mexicas, entonces los destrozan y pues empieza ahí a retener una nueva historia. Los españoles ya te voy a platicar más adelante toda la guerra esta,
pero cuando ganan la guerra y les puta todo esto, le deciden poner al territorio que el actual es México, le llegan a poner la Nueva España, ¿verdad? Bueno, hubo una mujer, ¿verdad? Que se encargó de platicar con Hernán Cortés en su llegada. Entonces te voy a poner quién fue la Malinche, ¿ok? Para que tengas mucha atención. El origen de su nombre no es claro. Malinali en náhuatl es una hierba y se pensaba que ese fue el nombre indígena bajo el que la conocieron los conquistadores. La otra versión viene del nombre que recibió al ser bautizada, Marina. Como en náhuatl no existe la R, Marina se habría convertido en Malina, Malintzin en diminutivo. Malintzin nació al inicio del siglo XVI en la región de Coatzacoalcos, actual estado de Veracruz, zona que estaba en el límite del Imperio Mexica y vivía bajo la amenaza de ser subyugada por el imperio. Por ello, Malintzin, como muchos en el México prehispánico, creció con una visión negativa de los mexicas. Ahí, la élite hablaba náhuatl, pero la lengua común era el popoluca, que provenía de los antiguos olmecas. Esto le permitió ser bilingüe desde su infancia. Malintzin vivió pacíficamente en Coatzacoalcos durante sus primeros 10 años de vida. Al morir su padre, su madre quiso deshacerse de ella, para poder dar el señorío a los hijos de su nuevo marido. Fue entregada entonces a un traficante de esclavos y llevada a Xicalanco, uno de los centros de comercio más importantes de Mesoamérica, donde sería comprada por comerciantes mayas chontales, que vivían en la ciudad de Putunchan y requerían de una persona que hablara náhuatl. Una vez más, Malintzin se vio envuelta en un mundo bilingüe y aprendió a hablar el maya. En 1519, la expedición española comandada por Hernán Cortés llegó a la península de Yucatán y poco después a la desembocadura del río Tabasco, donde Malintzin y sus amos chontales vivían. Con el auxilio de Jerónimo de Aguilar, un español que naufragó años antes en las costas de Yucatán y que al ser tomado como esclavo por los mayas había aprendido su lenguaje, ofrecieron a los nativos un mensaje de paz. Los jefes chontales ofrecieron comida a los españoles y les pidieron que se retiraran. Cortés rechazó la oferta y ordenó que se iniciara un ataque contra el poblado. Tras un breve enfrentamiento en el que los chontales perdieron en cerca de 2 horas a 200 de sus hombres, ante la superioridad militar y tecnológica de los españoles, se rindieron. En las negociaciones de paz, ofrecieron a los conquistadores joyas, alimentos y 20 mujeres esclavas, entre ellas Malintzin, de cuya belleza se habló mucho en su tiempo. Tras ser aceptadas, las esclavas fueron bautizadas y Malintzin, ya llamada desde entonces Marina, fue dada a Alonso Hernández Poto Carrero, el hombre de más alto rango entre los españoles por ser de origen noble. Algunos días después, la expedición llegó a la zona donde hoy se encuentra el puerto de Veracruz. Ahí recibieron a los mensajeros del Tlatoani Moctezuma, que solicitaban hablar con Cortés. Este le pidió a Jerónimo de Aguilar que tradujera el mensaje expresado en náhuatl, pero le fue imposible ya que solamente hablaba maya. En ese momento, Malintzin alzó la voz y tradujo sus palabras al maya y Aguilar a su vez al español. Este hecho cambió inmediatamente la posición de Malintzin en la expedición, convirtiéndola en una pieza clave para la conquista. A partir de ese momento, los españoles le empezaron a llamar Doña Marina, tal cual llamarían a una mujer de la nobleza española. Malintzin acompañó a Cortés durante todo el proceso de conquista, siendo determinante para el triunfo español a servir como traductora y como una sagaz negociadora con muchos pueblos de Mesoamérica y ante el propio Moctezuma. Después de la toma de Tenochtitlan en 1521, tuvo un hijo con Hernán Cortés, Martín, llamado así por el padre del conquistador. En 1524, Malintzin acompañó a Cortés en su desastrosa expedición a Honduras. En el camino pasó por su tierra de origen y mostró a la familia que le había expulsado su alta posición al lado de los conquistadores. En ese viaje, Cortés arregló para ella su matrimonio con Juan Jaramillo, uno de sus capitanes. Juntos tuvieron a una hija, María. Este matrimonio le aseguraba a Malintzin la protección oficial y un nivel social muy alto. Pocos años después, en 1529, Malintzin murió al contraer una enfermedad europea. Su fecha de muerte es también tema de discusión, ya que algunos la sitúan incluso hasta 1551, en referencia a algunas cartas encontradas en España que aseguran que estaba viva para ese año. A partir de su muerte tomó cuerpo la compleja figura histórica y legendaria de la Malinche, pero no adquirió su matiz como traidora hasta después de la independencia. En 1826, la novela anónima Xicoténcatl la retrató como una renegada seducida por los españoles. Más de un siglo después, Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, la describió como la madre del mestizaje y de la cultura mexicana. Rosario Castellanos, por su parte, la redime como una mujer atrapada en el poder patriarcal. Sin perder su lugar como una de las figuras más controversiales en la historia de nuestro país, en los últimos años se le ha deslindado de prejuicios culturales e históricos y se le considera una mujer independiente que tomó decisiones personales para su propio bien y el de su pueblo, que era enemigo de los mexicas. ¿Se dan cuenta, chicos, cómo este personaje, ¿verdad?, de la Malinche se convierte en una pieza clave para
la conquista, ¿verdad? De nuestro México. Luis, dime, vi que levantaste la mano desde que estaba el video. Buenos días, profe. Buenos días, Ah, Carlos. sí, Chuy, que en esos tiempos ya había tráfico de personas. Ya tú, Rui, ya existía esta parte del tráfico, de la trata, ¿verdad? De personas, incluso la propia Malinche, cuando tenía 12 años, se le fue víctima de esto. Incluso su mamá, se dice que su mamá por tratar de estar libre, la vende, ¿verdad? Y entonces por eso es que la Malinche agarra mucho esta parte de conocimientos nuevos, ¿verdad? Incluso, pues, miren, llegó a traducir a Hernán Cortés para poder, pues, lograr una comunicación, ¿verdad? Se le conoce, pues, lamentablemente como una figura, mal vista, ¿verdad? Pero bueno, los motivos que tenía la Malinche para poderse lograr esta conquista, pues los tuvo, ¿verdad? Se enamoró, tuvo un hijo con Hernán Cortés, entonces, pues, ella buscaba su bienestar, ¿verdad? Y entonces es así como la Malinche toma un papel importante en nuestra historia mexicana, ¿verdad? Ya la conociste a través de esta mini biografía que te mostré, ¿verdad? Para que más o menos te quedes con una imagen de la Malinche, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con el famosísimo Hernán Cortés. Hernán Cortés, chicos, para que estemos al tanto, Hernán Cortés fue el primer conquistador o el primer soldado que llega para querer conquistar el territorio, lo logra, pero en su camino se encuentra con muchas cosas. Incluso hay una parte en donde se desató la guerra más que se le llamó la Noche Triste, por ahí a lo mejor la escucharon ustedes, es donde Hernán Cortés llora bajo un árbol, pero lo vamos a contar más adelante, ¿va? Hernán Cortés, otra ventaja que tuvo Hernán Cortés es que descubrió que en estas tierras vivían diferentes pueblos, con tradiciones y lenguas diversas, pero sobre todo identificó que habría rivalidades y enemistades que entre ellos fue una gran oportunidad. Jugó a hacer política como lo hacían los reyes y grandes nobles de Europa, quienes se aliaban con los enemigos de sus enemigos para vencerlos. Hernán Cortés comprendió que debía conseguir aliados indígenas para enfrentar a los mexicas. La primera alianza que estableció fue con los totonacas de Veracruz, que habían sido conquistados por los mexicas una década atrás y estaban descontentos con este dominio y los tributos que tenían que pagarle. Entonces, Hernán Cortés, chicos, no fue nada tonto, ¿verdad? Hernán Cortés empieza a ver quiénes están en contra de los mexicas, que en ese entonces los mexicas era una civilización que tenía un poder pues bastante grande, ¿verdad? Que incluso las pequeñas civilizaciones le tenían que rendir o le tenían que pagar esta parte de vida, ¿verdad? Le tenían que estarle ahí rindiendo cuenta a los mexicas. Entonces, muchos de ellos, pues prácticamente estaban enojados y pues buscaban derrotar a los mexicas. Entonces, pues se alían con los soldados españoles y empieza toda esta parte de la pelea, ¿verdad? De la discusión. La guerra. Así empieza la guerra. Asesorados por nuevos aliados, los españoles se dirigieron al territorio de los poderosos tlaxcaltecas, que habían restringido por más de medio siglo los ataques de los mexicas. Este pueblo, orgulloso de su independencia, primero decidió atacar a los recién llegados para medir sus fuerzas militares. O sea, los tlaxcaltecas retan a los españoles, los atacan para ver qué tanta fuerza tienen, qué tan poderosos pueden ser estos españoles, y pues ahí se logra una alianza, ¿verdad? Vieron que sí traen ahí fuerza, sí traen la cuestión de técnicas, ¿verdad? Y entonces empiezan estos tlaxcaltecas a unirse con los españoles, ¿va? La guerra duró varios días y los españoles estuvieron a punto de ser vencidos. Desesperado, Cortés ordenó ejecutar un ataque nocturno a traición contra la población civil de una de las ciudades tlaxcaltecas, algo así que nunca se hacía en las guerras de mesoamericanas. Por ello, los gobernantes de ese reino decidieron que los invasores eran demasiado poderosos y peligrosos
y que se convenían en hacer la paz con ellos. En octubre de 1519 se consumó la alianza de Tlaxcala y los españoles, la más importante de todas las que sostuvo los recién llegados. Pues los tlaxcaltecas, chicos, tenían una disputa entre los mexicas, ¿verdad? Entonces, para Hernán Cortés era muy importante tener este tipo de personas, ¿verdad? Este tipo de civilizaciones como amigos para poder atacar a los mexicas y así poder lograr la independencia, ¿verdad? Julio, ¿estás o no estás, Julio? Porque te veo ahí, ay. Sí, aquí estoy, Chuy. Mire. Ya te vi, Julio. Es que vino mal así, ya dije, y se me fue. No, Bueno, estoy poniendo atención, Chuy. empieza así la guerra. Ahí va el dilema de los mexicas. Ante la determinación cómo encarar a los recién llegados, debían saber quiénes eran y cuáles eran sus intenciones. Si se trataba de dioses, debían ser alimentados y pacificados con ofrendas para que los destruyeran. Esta posibilidad, sin embargo, descartó muy pronto por los embajadores de Otoanit. Moctezuma vieron que los españoles eran humanos. No obstante, aún quedaban por determinar qué tan poderosos eran. Bueno, chicos, como dato interesante o dato curioso, Moctezuma trata primero de ser amigo de los españoles, pensando más bien ya se la solía Moctezuma que estos españoles querían conquistarlos. Entonces ahí querían hacerse amigos de los españoles para tratar de controlar esta parte de una guerra o de una conquista, ¿verdad? Entonces primero empieza Moctezuma haciéndose los amigos. Moctezuma pensaba que si fuerza militar era mayor que la mexica, sería mejor evitar una guerra que terminaría en la derrota y la destrucción de su pueblo y pactar para mantener la paz. Por el contrario, otros dirigentes militares mexicas creían que era mejor confrontarlos a los invasores en el campo de batalla y vencerlos de una vez por todas. Empieza la negociación y las matanzas. Conforme se internaron en Mesoamérica, los españoles se fueron maravillando por todo el tamaño y las riquezas de la tierra, que era mucho mayor de la que habían imaginado jamás. Había montañas altas con nieve y tierras frías que hicieron pensar que el territorio era muy parecido a su país de origen, por lo que decidió bautizarlo como Nueva España, ¿verdad? Con este nombre también indicaban su intención de conquistarlo a nombre del rey de España y convertirlo en un nuevo dominio suyo. Sin embargo, muchos de sus hombres tenían temor de entrar a las ciudades de la región, pues estaban rodeados de incertidumbres, pobladores y serían atacados con facilidad. Mientras más nerviosos se sentían, más se inclinaban a usar la fuerza, pues poco entendían las estrategias de su capitán de tejer alianzas con los pueblos indígenas. Bueno, chicos, los españoles tenían mucho miedo de la forma en cómo eran los mexicas o cómo eran las civilizaciones de Mesoamérica, cómo hacían los rituales, ¿verdad? Cómo se manifestaban. Entonces, deciden los españoles, pues tratar de ver primero cómo está la tierra, ¿verdad? Cómo está el territorio. Entonces, como se dan cuenta que las masacres, como se da cuenta también de los sacrificios, pues tenían miedo, ¿verdad? Decían, ¿con quiénes vamos a enfrentar? Con este tipo de civilizaciones que de repente están locos, ¿verdad? Pues mira, se matan entre ellos mismos, pero ellos no sabían que era pues el tributo o el sacrificio a un dios o a algo, ¿verdad? Que se enfrentaban ellos. En el proceso, en octubre de 1519, los españoles y sus aliados, entre ellos los tlaxcaltecas, llegaron a la gran ciudad de Cholula, en el actual estado de Puebla, usando como pretexto rumores de una posible ataque en contra suya. Cortés ordenó a sus hombres matar a cientos o miles de personas desarmadas e inocentes. Las noticias de esta masacre brutal, un hecho sin precedentes en la historia de los pueblos indígenas, llegó a toda Mesoamérica y sembró el terror entre sus pobladores. Para muchos fue la demostración de que los dioses de los españoles, en particular el santo guerrero Santiago, eran más poderosos que los dioses mesoamericanos. ¿Mande? Voy al baño. Sí, Rui. El miedo que provocaron y sus violentas acciones convenció a más gobernantes indígenas de que era mejor aliarse con ellos, ¿verdad? Entonces,
Para noviembre de 1519, un mes después, los españoles entraron a México Tenochtitlan. Entonces, más que nunca, el rey mexica quería evitar la guerra con estos invasores temibles. Cortés aprovechó la relación y tomó como rehén, obligándolos a entregarle regalos cada vez más costosos, sobre todo de oro y plata, y a relevarles dónde se encontraban las minas de metales preciosos. ¿A quién secuestra Hernán Cortés? Hernán Cortés, chicos, se hace de rehén a Moctezuma, lo agarra al rey de los mexicas, lo agarra como rehén, lo secuestra, lo trae ahí, entonces hace que para que lo libere y hace mil cosas para que le lleven, pues, cosas de oro y de plata los ciudadanos de ahí, ¿verdad? Entonces, también quería encontrar dónde se podía localizar la parte de los metales preciosos. Cortés tenía la esperanza de dominar el imperio mexica sin tener que hacer la guerra. Según su plan, el rey mexica podía seguir reinando sobre su ciudad si se sometía al rey de España y le pagaba tributos. Él y sus hombres conseguirían riquezas, honra y salvación sin tener que combatir más. La guerra total. En mayo de 1520, mientras Cortés iba a Veracruz para enfrentar a un ejército invadido desde Cuba con la intención de hacerlos prisioneros, el capitán Pedro de Alvarado perpetró una nueva masacre, ahora en el Templo Mayor de México Tenochtitlan, y esta fue tan atroz como la que había sucedido en Cholula unos meses atrás. Pongan atención, chicos, porque aquí es donde se desata toda esta parte de la guerra. Semanas antes, los mexicas habían avisado a los españoles que se preparaban para celebrar las fiestas de Tlatlani, una de las conmemoraciones más importantes de su calendario, dedicada a Tepozcal y Huitzilopochtli, dos de las deidades más importantes de los mexicas. Sin embargo, cuando los conquistadores vieron los preparativos de las fiestas y la preparación de miles de jóvenes guerreros, temieron que se trataba de un pretexto para atacarlos a traición. Movido por el miedo, decidieron atacar a los jóvenes desarmados que bailaban en honor a Dios Tepoztlipoca. Cientos, tal vez miles de jóvenes desarmados fueron asesinados una sola noche. Entonces, chicos, empieza toda esta parte de una desatada guerra. ¿Por qué? Por culpa de los españoles, por este miedo que tenían a la traición. Les platicaba yo hace mucho cómo es que empieza nuestra conquista y ahora lo retomo. Pues estos mexicas pues estaban celebrando sus fiestas, ¿verdad? Sus fiestas como de Pascua. Entonces, como había miles de jóvenes, ellos estaban como un carnaval, haciendo bailable, festividad. Entonces, para los españoles era nuevo esta parte de la festividad. Entonces, pensaron que se estaban organizando para sacarlos, ¿verdad? Para matarlos, para atacarlos. Entonces, ellos se pusieron, pues, pensaron eso, se pusieron buzo y hacen una matanza de cientos de jóvenes que habían ahí, ¿verdad? Y entonces ahí se desata esta parte de la guerra, ¿ok? Y empezamos con o te explico en qué consistió la noche triste. En respuesta, los mexicas combatieron sin cuartel a los españoles y a sus aliados. Moctezuma trató de apaciguarlos, pero su propio pueblo lo desconoció como gobernante. Después fue asesinado, aunque no se sabe si de manos de los españoles o de los mexicas. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo la interpretación de la historia que te platicaba o que te mostraba dos versiones sobre la muerte de Moctezuma? Pues bueno, Moctezuma muere así, sale a tratar de controlar a su pueblo, a decirle que se tranquilicen, entonces lo desconocen y está una duda si fueron los españoles o los propios mexicas quienes lo mataron, ¿verdad? Los mexicas amenazaron a sus enemigos con matarlos de hambre en el palacio donde estaban refugiados, seguros que podrían terminar como Cortés y el nuevo grupo de españoles que venían con él. Los dejaron entrar a la ciudad. Los conquistadores decidieron salir a escondidas de la ciudad, sin embargo, fueron descubiertos en su huida y los mexicas los atacaron sin piedad, matando a la mayoría y también incontables tlaxcaltecas y otros aliados. Esta derrota española es conocida como la Noche Triste, ya que se cuenta que Cortés lloró al ver diezmados a su ejército. Desde luego, para los mexicas no tuvo nada de triste, pues creyeron haber acabado con la amenaza que significaba los invasores.
Entonces, chicos, Hernán Cortés tenía un grupo de españoles, pues ahí dentro de la civilización mexica. Entonces, como vieron que iban a ser atacados, atacan a estos jóvenes, ellos tratan de huir, ¿verdad? Los aprenden algunos españoles, estos tratan de huir y resulta que los mexicas, como estaban muy enojados, pues los matan y al estarlos matan a su ejército, llega Hernán Cortés y pues resulta que ve a todo su ejército muerto. Entonces, por eso es que se le conoce la noche triste, la noche que Hernán Cortés llora porque le matan a sus soldados, ¿verdad? Y entonces es así como empieza toda esta parte de nuestra conquista española, ¿verdad, chicos? Toda esta parte con una, pues tendencia bastante importante, ¿verdad? Bueno, la guerra. Perseguidos por su victoria enemigo, los españoles se refugiaron en Tlaxcala. Ahí los gobernantes de la ciudad debatieron si debían recibirlos y continuar con las alianzas o por el contrario, si era mejor pactar con los mexicas y entregárselos a los invasores. Al final ganó la opinión de mantener la alianza con los españoles. Al enterarse de esto, Cortés mandó asesinar a Chinoxtla, el joven, el príncipe de Tlaxcalteca que había propuesto pactar con los mexicas. Desde Tlaxcala, los españoles restablecieron sus fuerzas y planearon una nueva ofensiva contra México Tenochtitlan. Esta vez jugó a su favor una terrible epidemia de viruela, enfermedad muy común en el viejo mundo, para desconocidas en América, como los pobladores de Mesoamérica no tenía defensas contra ellas en su sistema inmunitario. Este padecimiento mató a miles de personas, incluido al nuevo tlatoani mexica Citláhuac. La epidemia diezmó a los mexicas. Entonces, una estrategia que utilizaron los españoles, pues fue su propia enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad en la cual mata más de la mitad del territorio mesoamericano y entonces pues ahí ganan porque se debilita este ejército mexica, ¿verdad? Ya para el jueves te voy a mostrar la nueva guerra y te voy a mostrar una infografía, ¿va? Para explicarte la actividad número 21 y si hay alguna duda, me la haga saber. Ok, chicos, ¿alguna duda, participación que quieran hacer? Adelante. Los escucho, chicos. Chuy, entonces, ¿hoy no va a haber actividad que mandar? Sí, ahorita ya se las subí y ahorita se las voy a mostrar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre la clase, chicos? ¿Ya entendieron toda esta parte del México Tenochtitlan o no? Está padre, está interesante, ¿verdad? Ya el jueves les mostraré una infografía y les mostraré otra cosa ahí para que terminen por ver toda esta parte de nuestra conquista española, ¿verdad? Nomás estoy cargando ahorita la actividad 21, chicos, para que vean de qué se trata. Prácticamente es de organizar unas, ya está compartido. Es de organizar una cronología. Ya la pueden ver. La actividad 21, chicos, es la Alianza para los Conquistadores Españolas. Ordena cronológicamente las alianzas entre los españoles y algunos grupos indígenas para la conquista de los mexicas. Está dividida en dos partes. Ya viste, está muy sencilla la actividad. Número 1, pues vas a acomodar aquí, están desordenados. Tú le vas a ir poniendo, de acuerdo a lo que te expliqué, quién queda primero, ¿va? La número 1 es la llegada, te voy a dar una pista. La número 1 es la llegada de Hernán Cortés, ¿verdad? Entonces, aquí va así. Llegada de la expedición de la conquista del continente encabezada por Hernán Cortés. Ese es el número 1, ¿va? Y ya así le vas a ir tú ordenando, de acuerdo a lo que te platiqué, este orden cronológico, ¿va? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No? Y ya abajo vas a poner, ¿por qué fue tan importante la colaboración de la Malinche en el proceso de la conquista? Y ahí vas a poner, no, porque pues ella se comunicaba, bla, bla, bla. ¿Ok?
dudas, preguntas, chicos? No los escucho. ¿O están dormidos? ¿Hasta cuándo tenemos? Esa actividad la tienes para entregar toda esta semana, Gustavo, ¿va? Ya puedo retirar, Chuy. Ok, ¿algunas preguntas, dudas? Espérame, Gustavo. ¿No? Bueno, bonito inicio de La semana. actividad ya la puedo ver en Moodle. Mande, Rui. Que si ya puedo ver la actividad en Moodle. Ya la pueden ver, ¿ok? Bueno, nos vemos, bonito inicio de semana. Los veo si Dios quiere el jueves, ¿ok? Con toda la actitud. ¿Va? Nos vemos. Dime, Gracias. Gómez Cruz. Adiós. Que les vaya bien, chicos.